el siguiente tema que corresponde explicarse es el periodo histórico. Hemos visto que en la época prehispánica existen tres grandes etapas o tres periodos: el periodo preclásico, clásico y posclásico. Pero a últimas fechas se ha agregado un nuevo periodo, el periodo histórico. Este sí tiene fechas muy definidas, de 1325 a 1521, y abarca exclusivamente una cultura prehispánica, los mexicas. ¿Ok? Primera precisión con respecto a los mexicas. Mexicas y aztecas es exactamente lo mismo. Son la misma cultura, la misma civilización. En los libros de historia, en los exámenes de ingreso a la universidad, en cualquier nivel, los pueden encontrar con cualquiera de los dos nombres. ¿Por qué la diferencia? Porque estos mexicas eran un grupo que provenía del norte, era un grupo chichimeca, y ellos decían provenir de una lejana ciudad llamada Aztlán, que significa lugar de las garzas. Por eso el nombre de aztecas, ¿ok? Pero pueden encontrarlo con cualquiera de los dos nombres. Según la leyenda que ellos mismos contaban, abandonaron esa ciudad de Aztlán buscando la señal prometida por su Dios. Y esto lo conocemos desde hace muchísimo tiempo. La señal prometida por el Dios, el águila devorando a la serpiente parada en un nopal. La historia es típica. Según la leyenda, esa señal fue encontrada por los mexicas a orillas del lago de Texcoco en el año de 1325. Así que en ese lugar fundaron la ciudad de México Tenochtitlan, que era el nombre completo. ¿Ok? En ese momento cambiaron su nombre de azteca a mexicas. Por eso la precisión. ¿Sale? Originalmente, cuando llegaron aquí a lo que es el centro de México, estos mexicas estuvieron sujetos a todos los grupos que ya había en la región. Eran vasallos, eran sus esclavos. Servían a la gente que vivía en Chapultepec, en Culhuacán y en otras regiones del Valle de México. Pero había una actividad para los mexicas en la que eran buenísimos, eran excelentes para la guerra. Eran excelentes soldados, excelentes guerreros. Con el paso de los siglos, terminaron dominando a todos los grupos que había alrededor de ellos. Conquistaron toda la región del centro de México. En algún momento el señorío o el imperio mexica, como también se le conoce en la historia, abarcó desde el Golfo de México hasta el Océano Pacífico. La economía mexica entonces se sostenía justamente en base a la guerra. ¿Por qué? Porque la idea de los mexicas era la obtención de tributo. Conquistaban al grupo y ese grupo le tenía que entregar todo lo que necesitaban para subsistir. Así que vivían a base de esas conquistas. Esa fue su principal fuente de sustento económico. ¿Ok? Ahora, los mexicas eran gobernados por los tlatoanis. Tlatoani es la palabra en náhuatl, que era la lengua de los mexicas, para referirse a los gobernantes. Fueron 13 tlatoanis mexicas antes de la llegada de los españoles. Aquí podemos mencionar a tres de los más importantes. El primero de ellos, Axayácatl. Él fue el gobernante conquistador. Él fue el que empezó y dominó las primeras grandes conquistas de los mexicas. Extensas regiones de la zona centro de México pertenecieron gracias a Axayácatl a los mexicas. El siguiente, Moctezuma I o Ilhuicamina. ¿Ok? Moctezuma I le tocó vivir la máxima extensión del señorío mexica, cuando más amplios fueron los dominios. En el gobierno de Moctezuma I, Ilhuicamina, las fronteras del señorío mexica abarcaban hasta la zona de los Tarascos, en lo que actualmente es el estado de Michoacán. Y el otro, Moctezuma II o Moctezuma Xocoyotzin. Él fue el gobernante o el tlatoani que estaba con los mexicas al momento de la conquista. A él le tocó recibir a los españoles. Ojo, hay que tener mucho cuidado de no confundir a los dos Moctezumas. Moctezuma Ilhuicamina, máxima extensión. Moctezuma II o Xocoyotzin, le toca la llegada de los españoles. Ahora bien, como todas las culturas prehispánicas, los mexicas fueron politeístas. O sea, tenían una gran cantidad de dioses. Pero si hubo un grupo que exageró con esto de los dioses, fueron los mexicas. Estos cuates tenían dioses para todo, para absolutamente todo. Es gigantesco el panteón o la cantidad de deidades que tenían los mexicas. ¿Por qué tantos dioses? Bueno, porque los mexicas estaban convencidos que el mundo, que el universo funcionaba porque esos dioses lo hacían funcionar. Y si los dioses no estaban contentos, el mundo se iba a la basura. Por eso era importante que los dioses estuvieran contentos, ¿ok? Aquí solo pongo algunos de los principales dioses mexicas. El principal, el más importante de los dioses, Huitzilopochtli. Es el principal dios de los mexicas, es el dios de la guerra, la principal actividad de este grupo. Y además, según la leyenda, fue el mismo Huitzilopochtli el que les envió la señal por la que iniciaron la peregrinación.
Todo esto de la peregrinación y la señal de Huitzilopochtli está consignado en la tira de la peregrinación, un pedazo gigantesco de papel que se encuentra en el Museo de Antropología, en donde estos mexicas describen todo el proceso, desde que salen de Aztlán hasta que llegan a fundar Tenochtitlan, por orden de Huitzilopochtli. El segundo dios en importancia era Tlaloc. Tlaloc, el dios de la lluvia, el dios de las tormentas. ¿Por qué Tlaloc es tan importante para esta cultura? Acuérdense, todas las culturas prehispánicas se sostienen a base de la agricultura. Por lo tanto, la lluvia es importantísima. Si no llueve, no hay cosecha, y si no hay cosecha, nos morimos de hambre. Por eso la importancia de Tlaloc. Huitzilopochtli y Tlaloc fueron los dioses más relevantes entre los mexicas. Y en tercer lugar se encontraba Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, el dios de la sabiduría, el dios de las cosas positivas, el que se supone que le enseñó la agricultura al hombre. Incluso según la leyenda de los mexicas, Quetzalcóatl tuvo mucho que ver en el origen de la humanidad. ¿Ok? Con Quetzalcóatl hay un detalle bien importante. Los mexicas tenían una leyenda muy particular con respecto a Quetzalcóatl. Según sus creencias, muchos siglos atrás, Quetzalcóatl había vivido en la ciudad de Tula. Había enseñado a la gente de ahí a vivir tranquilamente, a la cosecha, a la siembra y enseñándoles cosas positivas. Según la leyenda, esta actividad de Quetzalcóatl y la cantidad de seguidores que tenía causó envidia a otros dioses. Uno de ellos, el dios Tezcatlipoca, que envidioso de la actividad de Quetzalcóatl, ordenó a uno de sus sacerdotes que engañara al dios y lo embriagó con pulque. Así que Quetzalcóatl, mientras estaba con esta intoxicación por pulque, no se dio cuenta y tuvo relaciones con la hija del gobernante de Tula. Al día siguiente, según la leyenda, cuando Quetzalcóatl despierta, se siente muy culpable por lo que hizo y abandona la ciudad. Llega al Golfo de México, tomó un barco y se fue, pero prometió regresar algún día. Así que los mexicas estaban esperando el regreso del dios Quetzalcóatl. Esto sería muy muy importante porque esta leyenda de Quetzalcóatl después fue aprovechada por los españoles para facilitarse el trabajo en la parte de la conquista. Y nada más para darnos una idea de la cantidad de dioses que tenían los mexicas, marco a una que no es tan conocida pero que ejemplifica la cantidad de dioses que tenían, la diosa Mayahuel, que era la diosa del pulque. O sea, estos mexicas tenían dioses para todo. Ya lo habíamos comentado, porque ellos llevaban el orden cósmico, hacía que funcionara el mundo. Si ellos no estaban contentos, el mundo se iba. Y los dioses, pues para mantenerlos contentos no se conformaban con cualquier cosa. Los dioses exigían vidas humanas. Son famosas las historias de los sacrificios humanos de los mexicas. Cómo subían al cautivo arriba de la pirámide, le abrían el pecho con un cuchillo de pedernal y se le extraía el corazón. Luego el cuerpo dejaba que se desangrara en su totalidad y esa sangre era quemada junto con incienso y copal para que el humo mezclado con la sangre subiera y alimentara a los dioses. Y ahí no se acababa el asunto. Después al cuerpo se le cortaba la cabeza y se limpiaba todo el cráneo de carne. Este cráneo era atravesado con un palo y era puesto en el Zompantli, el muro de cráneos enfrente del Templo Mayor, en la ciudad de Tenochtitlan, que se construía en honor del dios Huitzilopochtli. Así funcionaba esto de los sacrificios para alimentar a los dioses. Y no cualquiera era llevado a los sacrificios humanos, no, también había un ritual para eso. Los mexicas practicaban las llamadas guerras floridas. A diferencia de las guerras de conquista, las guerras floridas de los mexicas existían única y exclusivamente para capturar enemigos. Los mejores guerreros del enemigo eran capturados y eran las personas que eran llevados a los sacrificios humanos. Y normalmente las víctimas de las guerras floridas eran los enemigos declarados de los mexicas, los tlaxcaltecas. Si bien los mexicas dentro de sus conquistas dominaron todo el centro de México, hubo algunas regiones que nunca se dejaron controlar. En esta parte destacan los tlaxcaltecas, que nunca cayeron bajo el control de los mexicas y eran enemigos declarados de este grupo. Luego, algunas de las instituciones importantes que tenemos que mencionar que existían dentro de los mexicas son estas dos. En primer lugar, el Calmecac, que era la escuela de la élite, de los gobernantes, de los sacerdotes y de los que dominaban en Tenochtitlan. Los que estaban destinados a convertirse en los grandes guerreros, los caballeros águila, los caballeros jaguar, que era lo mejor dentro de los soldados mexicas, también estudiaban dentro del Calmecac antes de pasar a entrenarse para sus actividades militares. Y la otra era el Calpulli. El Calpulli eran los distintos barrios o regiones en las que estaba dividida la ciudad de Tenochtitlan.
Cada barrio tenía su propia autoridad que al mismo tiempo le vendía al tlatoani la paga de tributo, la paga de impuestos. Era la forma en la que se organizaba este grupo. Ahora, recordemos que la ciudad de Tenochtitlan fue fundada a orillas del lago de Texcoco. Eran un pequeño grupo de islotes lodosos rodeados de agua. Mucha gente cree que estaban en islas. No es exactamente correcto. Si bien eran islotes que salían del agua, realmente el agua era muy baja, era más bien terreno lodoso. Eran las orillas del lago de Texcoco, no era propiamente el lago. Entonces los mexicas aprovecharon esa situación. El lodo es una sustancia formada de agua y tierra que tiene muchas sustancias fértiles. Los mexicas aprovecharon eso para cosechar y sembrar a través del llamado sistema de chinampas. Se creaba un cajón, el cual era rellenado con este barro, con este lodo de las orillas del lago, y aprovechando esa humedad, prácticamente todo lo que cosechaban se dio ahí. Todavía al día de hoy el sistema de chinampas es muy exitoso. En la zona de Xochimilco, buena parte de la alimentación que llega a la Ciudad de México viene de este sistema. ¿Ok? Y finalmente tenemos que mencionar los dos grandes restos arqueológicos o los dos grandes vestigios que permanecen de los mexicas. Uno, muy conocido, la llamada Piedra del Sol, aunque la mayoría de las personas la conocen con otro nombre, el llamado calendario azteca. Ese disco enorme que se encuentra en el Museo de Antropología. Realmente no es un calendario. La Piedra del Sol representa buena parte de las creencias de orden cósmico de los mexicas. La Piedra del Sol lo que representa es la leyenda de los 5 soles. Los 5 soles, o la historia que contaban de los mexicas, es la representación de humanidades anteriores que desaparecieron, 4 para ser precisos, hasta llegar a la quinta humanidad, el quinto sol que es el que vivimos. El rostro que se encuentra al centro de esta llamada Piedra del Sol es el dios solar Tonatiuh, que es la representación del sol que vivimos en la actualidad. A los costados se ve la representación de los días de los mexicas, y la que se va a la orilla es la Xihuacóatl, la serpiente de fuego, representación de todas las estrellas. Así que la Piedra del Sol realmente representa el orden, la estructura cósmica de cómo creían que se organizaba el mundo por parte de los mexicas. Y el otro resto importante, el Templo Mayor, la construcción más importante dentro de la ciudad de Tenochtitlan. Fue la principal templo o pirámide que podíamos encontrar dentro de la ciudad. Originalmente Templo Mayor era una piramidita formada por puro lodo de apenas 2 metros de altura, pero con el paso de los siglos fue creciendo y creciendo, porque cada tlatoani tomó la costumbre o el hábito de que cada vez que tomaba el poder, ampliaba el templo, pero sin destruir el anterior, solo lo cubría. Llegaba el siguiente gobernante y construía encima. Se dice que en algún momento Templo Mayor alcanzó una altura aún mayor que las actuales torres de la catedral. Lo que podemos ver en la actualidad son solo los cimientos, porque a la llegada de los españoles Templo Mayor fue arrasado. Lo único que quedó fueron los cimientos en donde se puede apreciar cada una de las 7 principales etapas constructivas de los gobernantes. Templo Mayor era un templo dual, o sea, estaba dividido en 2 partes. Uno de los costados estaba dedicado al dios Huitzilopochtli y el otro lado al dios Tlaloc, de la lluvia. El lado de Tlaloc estaba decorado de azul, correspondiente o símbolo del agua, y el lado de Huitzilopochtli el lado rojo, correspondiente a la guerra, que son los 2 principales puntos en los que se sostenía toda la economía de los mexicas. Así que a la llegada de los españoles en el año de 1521, el gobernante Moctezuma Xocoyotzin se encontraba en un imperio gigantesco, en guerra constante con los tlaxcaltecas y con la imposición de tributo a otros grupos. Los españoles aprovecharon esa situación. Aparte de la leyenda de Quetzalcóatl, fomentaron una alianza con los tlaxcaltecas y aprovecharon que nadie estaba contento con los excesos de tributo que cobraban los mexicas. Por eso se les facilitó ese proceso de la conquista.